Hola, Dios te bendiga. Sé bienvenido, Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque una vez más nos permite llevar su palabra. Una palabra que transforma vidas. Una palabra que una vez que sale de tu boca cambia los corazones de las personas. Y damos gracias a Dios porque recuerda como dice el apóstol Pablo, no te avergüences del Evangelio porque es poder para salvación. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque podemos conocer al Dios vivo, al Dios único y verdadero que se encuentra en la palabra de Dios. Porque de Él podemos conocer todas las cosas. Y nos dejó esta palabra escrita para nosotros para poder saber su carácter, conocer su soberanía, conocer todos sus atributos. Y damos gracias a Dios porque en ello podemos encontrar al Hijo de Dios, al Dios que se hizo carne, y damos gloria a Dios. Gracias a Dios porque podemos conocer a un Dios diferente, podemos conocer a un Dios que el mundo niega su existencia, pero en la palabra de Dios podemos saber y conocerle de una manera especial. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella podemos encontrar las evidencias, Señor, en las cuales podemos nosotros conocerte de una manera especial, de una manera personal, Señor, como tú anhelas que seamos, Señor, y que hagamos. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos confronta de una manera en las cuales sabemos que sin ti nada podemos hacer, que no podemos cumplir ni una sola cosa, Señor, de la cual tú nos has dejado, Señor, si no es por medio de ti, Señor Jesús. Porque tú eres el único que pagó en la cruz del Calvario todo, 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 Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, porque penetra, Señor, nos transforma de una manera en las cuales nosotros podemos recapacitar y entender, Señor, que eres tú, Señor, el que hace la obra, Señor. Y te damos gracias. Que esta palabra sea de edificación y que llegue al corazón, Señor, del que lo necesita, de aquel que está buscándote, Señor, y que no te ha encontrado, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda llegar y alcanzar el corazón, Señor, del que está roto, del que está destruido, Señor. Y por qué no, Señor, del que te necesita, Señor, aún más que nunca. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. De nuevo, sé bienvenido, Hogar de Gracia. Gracias, Señor, porque nos permites llevar esta palabra. El Dios no conocido. Estaba escuchando un podcast hace tiempo de una persona que me gusta escuchar porque él es un científico matemático cristiano. Su nombre es John Lennox. Y él estaba en España y le hicieron esta pregunta. Y la pregunta fue, ¿por qué crees en el Dios de la Biblia? ¿Por qué crees en el Dios de la Biblia y no en otros dioses? Y la respuesta de él me encantó y la verdad es que nosotros deberíamos de pensar de la misma manera. Su respuesta fue, porque no hay ninguna religión que te confronte y que demuestre exalte, que saque tu carácter tal como eres. Y que nada te va a salvar por obras, sino por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el Dios al cual nosotros le servimos, es el Dios al cual nosotros estamos dispuestos inclusive a morir y damos gloria a Dios. Hoy en día esa es la pregunta que representa muchísimas más objeciones en contra de la fe cristiana. Porque este mundo está saturado de tantas religiones. Son miles y miles de religiones las que existen. Y agrégale eso el escepticismo y agrégale la religión del ateísmo. Y te voy a decir por qué religión. Porque ellos tienen fe en que Dios no existe. Ellos tienen fe en que todo esto que vemos de la nada se creó. Y esa es una religión, tener fe en ella. Y estamos nosotros conscientes de que la fe en Jesucristo debemos nosotros de reflejarla. El testimonio que tú tienes debe sobresalir de todo lo que tú hagas. Y damos gracias a Dios. Es la pregunta que tenemos que hacer y te van a preguntar muchas veces eso.
¿Por qué crees en el Dios de la Biblia? ¿Por qué crees en Jesucristo? Y debes de tener las herramientas. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de presentar defensa. Y damos gracias a Dios porque tenemos un manual que nos ayuda. Tenemos las evidencias, tanto arqueológicas como científicas. Damos gracias a Dios. ¿Por qué crees en Jesús? Y no en Zeus, no en Thor, no en Alá, no en Krishna, no en Buda. Le hicieron esa pregunta. Y él de nuevo nos da la respuesta y dice que solamente Cristo es el único que resucitó de entre los muertos. Los otros están en la tumba y ahí se quedaron y no resucitaron. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Damos gracias a Dios. Porque no hay nadie que nos lleve al Padre si no es por medio de Él. Y Jesús nos revela y nos muestra todas estas cosas. Muchos dicen que todas las religiones te llevan a Dios. Pero no es cierto, porque Jesús mismo nos dice que Él es el camino, es el único camino. Es la única verdad. Y que por medio de Él vamos a obtener esa vida. Y es vida eterna y para que la tengamos en abundancia, si tú crees con todo tu corazón. Las mismas religiones se contradicen unas a otras. O la misma religión se contradice en ella misma. ¿Por qué? Porque tú puedes ver a la persona a la cual siguen y tú puedes ver su historial, puedes ver las evidencias que esta persona deja y pone en duda la misma religión que él estableció. No importa si tú crees que eres una buena persona. Te van a preguntar, ¿qué tan bueno eres? ¿Tú crees que por ser bueno te vas a ir al cielo? Y muchos van a decir, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo doy dinero a la iglesia, porque doy a los pobres, porque llevo comida a los ancianos, porque cuido niños, porque dedico mi tiempo a servir en lugares. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay ni uno solo bueno y que por obras no te vas a salvar. Es solamente por la fe en Jesucristo. Eso es lo más importante que tú creas, que solamente por medio de Cristo. Pero sabes, esta pregunta que le hicieron o que te van a hacer, se la hicieron a Pablo en aquel tiempo. El apóstol Pablo estaba caminando y se encontró con esto. Y le hicieron esta objeción y le preguntaron ciertas cosas. Acompáñame a Hechos 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿No le das gloria a Dios? Estos atenienses adoraban a un Dios, no lo conocían, no lo habían visto, no sabían su forma, su figura, no sabían nada de él. Era el Dios no conocido. Pero más sin embargo, ellos adoraban a ese Dios. Dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios
y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero aquel varón a quien designó, dado fecha a todos por haberle levantado de los muertos. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo está exponiendo quién es Dios. El Dios no conocido, el Dios que quizá tú no conoces, que tienes la necesidad de amor, de justicia, de paz en tu vida. Es el Dios al cual tú estás buscando el día de hoy. Ese Dios se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Ese Dios que estaba sentado en la gloria, en todo su esplendor, se hizo carne. Vino a este mundo, caminó, murió y resucitó entre los muertos al tercer día. Dice la palabra de Dios que fue levantado de los muertos. Hay dioses que se le pueden parecer. Hay historias, hay religiones que pueden decirte, es que este es Jesús. Y muchos piensan que esa es la verdadera religión. Pero damos gracias a Dios que la palabra de Dios dice que va a haber muchos Cristos, que va a haber muchos dioses. Y solamente hay un Dios, solamente hay uno. Y Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Y damos gracias a Dios. Este pasaje que acabamos de leer, Pablo se encuentra en esta situación parecida, como te decía, en Atenas. Y tiene estos conflictos. ¿Por qué? Porque ahí están los filósofos atenienses, los filósofos griegos, la cuna de la filosofía. Aristóteles estaba ahí. Damos gracias a Dios porque él se levanta y empieza a hablar de todas estas cosas. Porque ellos adoraban a Atena, a Apolos, a Zeus, a Afrodita, a muchos otros más. Todos aquellos que tú has escuchado en algún momento, ellos adoraban a todos ellos. Había altares por toda la ciudad. Y curiosamente existía esta estatua que no conocían, porque sabían ellos mismos que había algo más poderoso que esas estatuas que ellos tenían y que adoraban. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? En lugar de agarrar la Biblia, que no existía en aquel tiempo, ¿verdad? En lugar de empezar a decirles, detrás de esa estatua está el demonio. No hizo eso. Él les expuso con toda sabiduría lo que el Espíritu Santo lo que le estaba dando. Y Él mismo les da y les lleva y les dice el anuncio de un Dios verdadero. Y damos gracias a Dios porque encontramos a ese Dios verdadero en Cristo Jesús, a quien levantó de los muertos. Damos gloria a Dios. Pablo no suavizó el mensaje, no creas que se quedó tranquilito, sino que lo hizo de una manera con valentía primeramente. Tenía al Espíritu Santo que lo estaba respaldando, pero lo hizo con valentía, con razón y con respeto. Jamás prediques pensando en que tienes que ganar. Jamás hagas eso. Porque lo único que vas a hacer es que vas a estar chocando con el intelecto de la persona que no ha conocido a Dios aún. Y tú tienes que exponer el amor de Cristo a través de ti con tus palabras suaves, prudente, cuando tú estés exponiendo y le digas, si tú murieras el día de hoy, ¿qué pasaría de tu vida? ¿Te irías al cielo?
¿Por qué piensas que te irías al cielo? Y empieza a razonar con la persona, exponiéndole lo que la palabra de Dios dice. Damos gracias a Dios. Hoy no vivimos en Atenas, pero yo creo que es peor que como estaba en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque seguimos rodeados de altares, seguimos rodeados de imágenes. Ahora tenemos la tecnología que es una imagen, se puede decir que es un ídolo el cual tú le sirves. ¿Por qué? Porque te tiene cautivo. Duras más tiempo en ese teléfono que en otra cosa. Duras más tiempo pegado al control remoto que en otras cosas, como por ejemplo tu familia. Hay altares de la misma persona que dice, yo soy el mero mero. Nadie me va a venir a enseñar porque yo tengo las respuestas, porque yo sé qué tengo que hacer, porque yo hice esto. Hay altares de la ciencia sin moral. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, en estos tiempos están diciendo que ya no hay dos géneros, que ya no hay dos sexos, sino hay miles y miles de géneros. Pero la ciencia, si tú ves el ADN, solamente vas a encontrar dos. Si una persona muere años y la están buscando y encuentran sus restos, cuando saquen el ADN solamente van a identificar hombre o mujer. Y por eso te quiero decir una ciencia sin moral, que no sabe decidir, que está cambiando constantemente. Hay altares de espiritualidad sin verdad. Hay altares de religión, pero sin relación con Dios. Una relación íntima que el Señor busca todos los días de tu vida. Entonces, la pregunta es, ¿en qué Dios quieres depositar tu vida? ¿En qué Dios tienes la confianza de que te va a rescatar, de que es tu Salvador? Y de todos ellos, el único que dijo que era Dios y que era el Salvador, ese es Cristo Jesús. Ni siquiera Buda dijo, vayan y busquen porque yo no soy. Vayan y busquen la felicidad en otra parte. ¿Te das cuenta? ¿Cuál de todos estos dioses tiene el poder para salvarte, para perdonarte, para darte una identidad y una esperanza en vida eterna? ¿Cuál de todos estos? Y Jesús se atribuyó todas estas cosas. Él perdonó pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús perdonó pecados, le dijo, vete y no peques más. Tus pecados han sido perdonados. Damos gracias a Dios porque Él nos dijo en Juan 3:16, si tú crees en Él, tendrás vida eterna. Damos gracias a Dios. Y en Cristo tenemos una identidad. Ahora somos hijos de Dios. Damos gloria a Dios. No todos los dioses son iguales, déjame decirte, porque hay diferentes tipos de dioses. Hay dioses mitológicos, hay dioses en forma de estatuas, hay dioses en los cuales uno pone su confianza en ellos, pero no como el Dios de la Biblia, no como el Dios del cual nosotros podemos aprender, porque podemos ver en Él su naturaleza, podemos ver su carácter, podemos ver su acción redentora sobre nuestras vidas. Porque eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre. Él nos compró. Y por medio de esa sangre preciosa que Él derramó, tuvimos redención por nuestros pecados. Y damos gracias a Dios. Muchos dioses mitológicos que tú ves en historias no se pueden comparar con Cristo. Ninguno de ellos es santo, como Cristo fue santo. Ninguno de ellos fue justo, como Cristo es justo. Si tú ves las historias, puedes ver ahí a Odín peleando contra inclusive sus hijos, Thor. Tú puedes ver a otros tipos de dioses, por ejemplo Zeus peleando contra Poseidón, contra Hades, en esas historias. Ninguno de ellos. Y todos ellos esperaban adoración y si no les adoraban, mataban a las personas de acuerdo a sus historias que podemos leer. Pero Jesús, muchos lo comparan con Thor. ¿Por qué? Porque tiene barba y empezamos a ver todas esas historias. Pero la verdad es que
No hay ninguna, porque esta es historia verdadera. Podemos ver la evidencia arqueológica acerca de Jesús. Hay más manuscritos acerca de Jesús, más libros escritos acerca de Jesús, que inclusive que de Shakespeare, de Aristóteles, de Demóstenes, de todos esos historiadores que hemos visto. Damos gracias a Dios porque podemos encontrar esa evidencia y es indiscutible la cantidad de evidencia que podemos encontrar. En otras religiones los dioses son lejanos a lo que está sucediendo en el mundo. Son caprichosos, son berrinchudos, pero el Dios de la Biblia es un Dios santo, es un Dios amoroso, es un Dios justo que está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Damos gloria a Dios. El cristianismo no nace de la imaginación, sino de la historia que tenemos. Como te decía, nosotros somos cristianos. ¿Cristianos por qué? Porque así se apodaron a los primeros cristianos, porque eran Cristos pequeños, porque tenían esa confianza en Cristo y eran perseguidos. A causa de ello les pusieron ese apodo. Y gloria a Dios por ese apodo, porque de esa manera nosotros nos podemos identificar como cristianos. Hechos 17:31 nos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero no es la justicia que tú piensas, no es tu justicia, sino es un Dios justo que va a juzgar al mundo de una manera especial. Y damos gracias a Dios. Es por medio de la fe, dice lo que sigue del versículo, dice, por aquel varón a quien designó. ¿De cuál varón está hablando? Ese es Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, y damos gloria a Dios. Ese es el fundamento de lo que nosotros creemos, que Cristo resucitó de entre los muertos, y tenemos la evidencia que Cristo en realidad resucitó de entre los muertos. Tenemos esa evidencia que se movió la piedra, había un ejército de soldados cubriendo esa tumba. ¿Por qué? Porque se pensaba que los apóstoles iban a ir a mover la piedra, iban a sacar a Jesús de ahí. Y damos gloria a Dios porque no fue así. Tenemos esa evidencia y damos gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el cristianismo es único. No hay algo que podamos cambiarle o agregarle, y damos gloria a Dios. ¿Sabes? Aquellos discípulos de Jesús fueron hasta la muerte. Y si ellos estuvieran mintiendo, déjame decirte que toda mentira siempre va a salir a la luz. Toda. Porque está escrito. La palabra de Dios habla de que no hay verdad o no hay mentira que se quede oculta. Dios solo siempre va a sacar todo a la luz. ¿Para qué? Para que el propósito de tu vida siempre se cumpla, y damos gracias a Dios. La fe que nosotros tenemos es algo diferente en nuestras vidas. Porque el mundo quiere que seamos como el mundo es. Quiere que mientas, quiere que robes, quiere que forniques, quiere que adulteres, quiere que mates, quiere que des falsos testimonio en contra de tu prójimo. Quiere que hagas todo lo que Dios estableció que no hicieras, porque es lo mejor para ti, porque el enemigo es lo que te va a decir que, ándale, al cabo no pasa nada. Pero nosotros tenemos que ser diferentes. Dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Y no le das gloria a Dios? Porque si tú te das cuenta que Cristo mora en ti, que el Espíritu Santo mora en ti, que tú eres templo del Espíritu Santo y tú vives en Él y te mueves junto con Él y eres de Él. Y damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver en la palabra de Dios el origen del universo, podemos ver cómo pensamos, podemos entender acerca del bien y del mal. Es una moral, es la moral objetiva de la cual te estaba hablando. El valor de la persona. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El Dios de la Biblia no es una idea inútil.
no es un pensamiento que solamente va más allá y que no trasciende, sino que es una verdad absoluta y es racional. Recuerda, la Biblia no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y muchos te van a decir, es que ha sido adulterada, es que ha sido cambiada, es que la han transformado. Cuando la traes de un texto del, no sé, del hebreo al español, ha cambiado, ya no es lo mismo. Pero damos gloria a Dios que los textos más antiguos que tenemos, que están en Jerusalén, siguen siendo los mismos que tenemos ahorita en esta Biblia. No ha cambiado. Damos gracias a Dios. El origen del universo. Ya hemos hablado acerca de eso. Pero muchos te van a decir que todo fue al azar, que Dios juega con los dados, te van a decir algunos de ellos. Algunos te van a decir que de la nada hubo todo esto. Algunos te van a decir que hubo un Big Bang. ¿Qué es lo que dice la teoría del Big Bang? Que de la nada se creó el espacio y el tiempo. Pero la pregunta que yo te voy a hacer al día de hoy, si tú piensas de esa manera, es si la nada produce nada, ¿qué creó la conciencia? Y si la conciencia se creó a sí misma, ¿estarías dispuesto a creer en tu propia conciencia si la conciencia se creó a sí misma? La Biblia nos dice con claridad que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es Génesis 1:1. Y sí, hubo un comienzo. Y de acuerdo a todo esto, debe haber algo fuera totalmente, una causa externa poderosa, eterna, personal. Y ese es el Dios del cual te estoy hablando el día de hoy. Ese Dios, Cristo Jesús, recuerda, Tesalonicenses nos habla y nos dice que Él es el creador de todas las cosas. Para Él, por Él y para Él todas las cosas fueron creadas. Y déjame decirte que no estás aquí por accidente. No estás aquí por accidente. Dios tiene un propósito especial para tu vida. Dios te creó, te conoció desde el vientre de tu madre, te diseñó para que tú busques su rostro, para que tú lo encuentres. Dios no quiere que te pierdas, sino que te arrepientas. Eso es lo que Dios está buscando de tu vida. Es el propósito número 1 que tú tienes el día de hoy. Buscarle. Si tú le estás buscando, créeme que lo vas a encontrar, dice la palabra de Dios. Si tú de verdad buscas a Dios, tú le vas a encontrar. Muchos piensan que el universo se creó por accidente. Y la verdad es que precioso accidente podemos ver. La sincronía de todas las cosas, la perfección que tiene toda la creación. Imagínate cuántos millones y millones y millones, billones, trillones de años para poder tener este cuerpo de la manera en la cual está formado. Todo tiene un propósito en tu cuerpo. Y no nomás eres tú, sino billones de personas, billones o trillones de seres vivos que existen en este planeta. Imagínate la creación. Fuimos creados nosotros a la imagen de un Dios racional. Y por esa razón nosotros no estamos peleados con la ciencia, sino todo lo contrario. La ciencia nos ayuda a entender, porque tenemos ciencia en forma de escritura, tenemos ciencia en forma biológica, tenemos ciencia en forma arqueológica, y nos ayuda a comprender que todo lo que fue escrito en aquel tiempo, podemos encontrar las evidencias de Dios. Pensar, razonar, buscar la verdad, no significa que estés traicionando tu fe. Al contrario, la estás viviendo. Y damos gracias a Dios. Recuerda, Dios nos diseñó con una mente. ¿Por qué? Porque somos un reflejo de Dios. Recuerda, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es un Dios de orden, es un Dios que razona y es un Dios que nos revela su palabra. Y por eso tenemos nosotros que ir a estudiar y escudriñar la palabra de Dios.
para poder entenderla y razonarla. Damos gracias a Dios porque Dios creó el bien, pero el mal está ahí y tenemos que tener el discernimiento del mal. El mundo busca por justicia, dignidad, compasión, busca la paz, pero esa paz solamente la vamos a encontrar en Cristo. Es el único que nos va a poder dar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el bien y el mal existen. Y muchos te van a preguntar, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay pestes? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué existen todas estas cosas? Entonces Dios no existe. Dios es un Dios malo. Si existiese, sería malo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, Dios existe y Dios quiere lo mejor para nosotros. Somos nosotros los causantes de todos estos males. Las guerras, las pestes, las enfermedades. Acabamos de pasar el COVID, aunque todavía está. ¿Quién creó el COVID? No lo creó Dios. Dios lo permitió porque tenemos un libre albedrío. Pero es el hombre el que se encarga de hacer todas estas cosas malas. Pero nosotros tenemos como seres humanos, tenemos la necesidad de buscar a Dios. Ve todas las religiones que veas, todas las culturas que tú puedas ir a buscar. Todas están tratando de buscar a Dios. Todas, sin ninguna excepción. Todas. Mira lo que dice Eclesiastés 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿No le das gloria a Dios? Eso hace que nosotros tengamos la necesidad desde nuestro corazón, que tengamos la necesidad de buscar a Dios. No importa donde quiera que estés, no importa si estás en el Amazonas, no importa si estás en Australia, si estás en China, si estás en Islandia, no importa dónde estés. En la tribu más escondida de la selva, tú tienes la necesidad de buscar a Dios. Porque Él puso eso en tu vida, en tu corazón. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios puso la ley en tu corazón y se llama la conciencia. Tienes una conciencia en tu corazón. La misma conciencia te va a decir no mates, no lo hagas, no robes, no lo hagas. La misma conciencia te va a estar acusando, te va a estar diciendo. Y damos gracias a Dios. Dice que la conciencia, dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. El Dios de la Biblia no solamente nos dio estos mandamientos, sino que Él es santo y su carácter está bien definido cuando Él escribió la ley. Damos gracias a Dios. Y la mayor demostración de justicia, si tú buscas justicia por tu vida, por lo que te ha pasado en tu vida, por cómo has sufrido, déjame decirte que la verdadera justicia y amor que se ha visto en toda la historia es la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor acto de amor. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por ti y por mí. Él nunca hizo nada malo. La palabra de Dios nos da evidencia de que Él era santo, Él era bueno, Él es Dios. Y Él se entregó a sí mismo por rescate de cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que buscar a Cristo en todo lugar. El Dios de la Biblia del cual te estoy hablando nos habla y nos explica que en Él vivimos. Y si vivimos verdaderamente es porque estamos con Él.
Cambiamos completamente cuando nosotros somos de Cristo. Porque si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas el día de hoy para tu vida. Si tú estás en Cristo, si tú crees en Cristo con todo tu corazón y crees que Él resucitó y se levantó de los muertos al tercer día, serás salvo. Y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Sabes, el Evangelio no solamente responde a estas preguntas que tú tienes. Va más allá de las necesidades que tú tienes. Tú puedes tener otro tipo de preguntas. Pero, ¿qué mejor respuesta a todas tus preguntas que puedas obtener salvación, restauración y una comunión con el Dios único y verdadero? ¿No le das gracias a Dios? La ciencia nos da evidencia de la existencia de Dios. Algo tan precioso que deberías de preguntar el día de hoy. ¿De dónde venimos? De un Dios que nos creó. Ese Dios que sopló aliento de vida al momento de la concepción. Cuando ese esperma fecundó ese óvulo, en ese momento la ciencia está viendo que hay una luz. Hay una chispa que se produce. Y damos gloria a Dios porque, como te decía anteriormente, la ciencia comprueba la evidencia de Dios y no todo lo contrario. En ese momento un aliento de vida llega. Damos gracias a Dios porque Dios te ha conocido desde el vientre de tu madre, conoce tu nombre, sabe tu futuro y te ha creado con un propósito. ¿Por qué pensamos y sentimos como lo hacemos? Porque fuimos hechos a imagen de Dios. Él puso en ti esa imagen, esa imaginación para que tú hagas cosas maravillosas, para que pienses en cómo ayudar, en qué hacer y no todo lo contrario, en cómo deshacer, en cómo destruir. ¿Por qué siempre estás buscando justicia? Tú deberías de estar buscando siempre justicia o deberías estar buscando amor. Porque en Cristo, que es justo, nos ama. Simplemente tenemos esa demostración de más grande amor. ¿Y qué sentido tiene tu vida? Si tú estás pensando en la salida fácil, recuerda que tenemos y fuimos creados por medio de Cristo. Él nos creó, Él nos amó. Él en la cruz del Calvario pensó en ti y en mí al estar derramando toda su sangre. Y Él se puso por nosotros. Él tomó nuestro lugar. No hay nadie, escúchame, nadie que te pueda salvar más que la fe en Cristo Jesús. El Dios de la Biblia que te estoy diciendo no está escondido. Está presente el día de hoy. Se ha revelado, te ha estado buscando constantemente. Te ha llamado el día de hoy a que entregues tu corazón, a que rindas tu vida y que se la entregues por completo. Eso es lo que está haciendo el día de hoy. No es una religión más, sino es una relación con el único y Dios verdadero, con el Salvador del mundo, el cual murió y resucitó de entre los muertos al tercer día. Él quiere y está tocando a tu corazón. Y si está tocando a tu corazón el día de hoy, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón. Él es el único que te puede salvar. Él es el único que puede hacer lo imposible por tu vida. Y lo hizo. La entregó por completo. Y damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te reflejas, Señor, en ella, porque tú nos das evidencia, Señor, de que tú estás ahí, de que tú estás vivo, Señor. Damos gracias, Señor, por aquellas personas, Señor, que pudieron escuchar este mensaje. Un mensaje, Señor, de esperanza. Un mensaje en el cual podemos saber y entender, Señor, que tú estás ahí. Que no eres un mito, que no eres una religión, sino que eres una relación, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.